Al experto petrolero Hernán Poveda. Vamos a preguntarle cómo debe de incrementarse la producción de petróleo en el Ecuador, pero antes un poco el antecedente de la vida petrolera ecuatoriana. La producción petrolera comenzó hace más de 100 años en Ancón, en la península de Santa Elena, en el año 1911, con la perforación del pozo Ancón número 1, dando inicio a la vida y desarrollo de la industria de explotación petrolera en Ecuador. Y vaya que conozco de esto porque mis abuelos, cuando recién llegaron del Líbano, tenían su tienda en Ancón. Ahí habían tienditas para la gente, para los empleados de las refinerías inglesas que existían en esa época. Pues mi abuela especialmente, y obviamente mi abuelo también tenían local, y algunas familias libanesas recién llegadas desarrollaban el comercio precisamente en Ancón, un lugar maravilloso en esa época, según me cuentan mis antepasados. Bueno, en el oriente, en los años 60, la compañía Shell empezó sus investigaciones, justamente en Shell, Ayuyuy, Taisha, Tiputini, y perforó un pozo con resultados positivos, pero no realizaron pruebas de producción. Todo en los años 60. También la empresa Minas desarrolló estudios y perforó el pozo Tiputini 2. En esa fecha aún no había la declaración de Parque Nacional. En esa misma época se descubrieron inmensas reservas de petróleo liviano en Venezuela y Shell decidió trasladarse a ese país. Entre el 67 y 72 se descubrieron los campos Lago Agrio, Chuchufindi, Sasha y Auca. En esa época se incorporan al país la mayor cantidad de reservas de la historia. Luego, entre el 72 y 82, CEPE, ¿se acuerdan de CEPE? Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE. Por supuesto. Descubre el campo petrolero Libertador, y de aquí al presente Petroecuador y las empresas privadas han desarrollado sus actividades de producción fundamentalmente. La exploración se ha circunscrito al descubrimiento de extensiones de los campos, tanto en área como en profundidad, con nuevos horizontes. A partir de esa época empezó la declinación de la producción, y la primera pregunta que le hago, dándole la bienvenida a Hernán Poveda, es: ¿qué es la declinación de la producción petrolera? Muchísimas gracias. Buenos días a la audiencia de este prestigioso medio, y mi gratitud por invitarme a conversar sobre temas de interés nacional en un léxico, en un lenguaje que nos entienda todo el mundo. Este programa no quiero dirigir a los técnicos, sino más bien al ciudadano común. El petróleo se encuentra en unos yacimientos, en unas capas, en unos estratos de tierra en el subsuelo que parecen una esponja. Son estratos generalmente de arenas, a pesar de lo que la gente normalmente piensa, que el petróleo en el subsuelo se encuentra en cavernas, en grandes oquedades. No es así, se encuentra llenando los poros de las rocas, de las areniscas, y obviamente el momento en que se perfora un pozo, ese fluido que está represado en esos estratos trata de salir a la superficie por cambio de densidad. Entonces, la producción está impulsada por esa presión que tienen los fluidos dentro del reservorio. A partir de que se perfora y se comienza a producir el petróleo, que sale con agua y con gas, la presión del reservorio comienza a decaer. Y también, si nosotros pensamos físicamente, les invito a pensar en un semáforo. El semáforo en rojo sería cuando todo está detenido, cuando no se perfora un pozo. El momento que tenemos un semáforo en verde, es como que se perfora el pozo y comienza a salir el petróleo. El flujo empieza a salir. El primer vehículo que está al pie del semáforo sale rápido, pero el último toma su tiempo en llegar al sitio donde sale. Esto como un parangón, como un ejemplo. Lo mismo sucede en el yacimiento. El petróleo tiene que recorrer un tramo y eso le consume energía, más la energía que se disipa el momento de salir. Entonces hace que vaya mermando la presión, y al mermar la presión va mermando también la producción que se puede sacar. Prácticamente esa es la declinación natural que todo yacimiento tiene, es decir, es una pérdida de producción que se convierte en una disminución de volumen. Hernán, ¿cómo está? Una pregunta. Primero, gracias por estar aquí. Pero nosotros hemos tenido, de hecho, una de las últimas promesas en cuestión de explotación petrolera era
duplicar la producción de petróleo, bueno, no es producción, sino explotación de petróleo que nosotros tenemos aquí en el país. No solamente no se cumplió, sino que incluso los números fueron menores de los estimados. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cómo en nuestro país se puede contrarrestar la declinación de la producción? Bien, en realidad el presidente Lasso hizo el anuncio, tanto en campaña cuanto en gobierno, de duplicar la producción de Petroecuador, del Ecuador. Esto se sustentó, yo pienso, en base a unos análisis que se hizo en el seno de la Coalición Petrolera Ecuatoriana, que reúne a un gran número de profesionales del petróleo, geólogos en minas, petróleo, y de otras profesiones. Ellos diseñaron una cantidad de proyectos que plantearon al gobierno como ejecutables en el gobierno, unos que podían alcanzar el resultado al final del periodo y otros que podían quedar pendientes. Pero para esto era necesario el concurso de la inversión extranjera. Sin la inversión extranjera, imposible, inclusive mantener los niveles de producción nacional en los niveles que está, ya vemos que va disminuyendo por efecto de no solamente de la declinación, hay otros efectos que quizá podría explicar un poco más adelante que influyen en la disminución de la producción. Hernán Poveda está con nosotros aquí en Centro Digital. Muy buenos días, gracias por su comparecencia a esta radio. Uno de los grandes temas que creo que a todos nos ha llamado la atención desde la época que el presidente Correa cambió los contratos, ¿no? Con las compañías petroleras, es que indudablemente el Ecuador ha fallado, y este gobierno sin duda, es en atraer a estas grandes firmas internacionales de exploración y explotación, que son las únicas que están realmente capacitadas y que tienen el músculo financiero para poder abrir nuevos pozos petroleros y tratar de mejorar la producción. En esta radio han comparecido varios expertos en materia petrolera y nos han hecho ver esta falencia que no solo este gobierno, sino los anteriores han tenido. ¿Por qué esta necesidad de continuar con estos contratos de prestación de servicios que hacen que estas compañías inviertan lo poquito y no enfocarse, como hizo Colombia en su momento, lo está haciendo actualmente Perú, de atraer estas multinacionales que realmente, con un contrato de participación que sea interesante, porque también hacerlos participar en un contrato en donde esto es como chípete champa, no, 50 naranjas para ti, 2 para mí, eso tampoco funciona, ¿no? ¿Por qué a su criterio y con su experiencia esto no se ha podido conseguir que el legislador cambie? Porque yo sé que esto no solamente es del presidente de la República, sino de la Asamblea, pero ¿por qué esta falta de visión frente a algo que parece algo elemental, ¿no? Que es atraer a la inversión extranjera a compañías multinacionales expertas en exploración y explotación, sabiendo que estos campos nuestros, como hizo Pocho en la introducción, están cada día ya, son de los años 70 y que no ha habido mayor exploración en los últimos años? Sí, en realidad la exploración se ha detenido. Tenemos más de unos 18 años que no tenemos campos nuevos. No ha habido una exploración como el término lo dice, ¿no? Explorar es buscar algo nuevo, incorporar nuevas reservas. En el Ecuador ha primado la producción. Todos los gobiernos han necesitado dinero para el gasto corriente y para inversiones en otros campos como la salud, educación, etcétera. Y todo ha salido del petróleo. Entonces, siempre han demandado más producción, más producción, más producción. Y no han atendido un principio elemental que dice que por cada barril que se saca, se debe incorporar 2 de nuevos yacimientos, de nuevos horizontes. Ha adelantado bastante la industria en este sentido. Al comienzo de la explotación petrolera, cuando teníamos el consorcio Texaco Gulf, luego con Petroamazonas y los primeros contratos de prestación de servicios, se tenía un concepto de explotación de un solo yacimiento, la completación del pozo para explotar una sola arena. Eso ha cambiado. Ahora ya de un mismo pozo se pueden explotar 2 o más niveles, todo depende de la completación. La exploración se ha circunscrito a tomar un mismo campo, digamos, Lago Agrio, y han hecho estudios y han extendido el campo, perforando pozos de avanzada o aún pozos exploratorios por estar muy distantes de los productores, y algunos han tenido éxito, otros han fracasado. Pero las reservas, yo diría que se han incorporado, son reservas
no nuevas, sino simplemente son reservas de extensión del campo. Básicamente la contratación petrolera tiene que cambiar. Por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios específicos modificados, se estimula al incremento de la producción. Y ahí, por ejemplo, radica un grave error, porque estamos estimulando la producción global. Y vemos que nosotros, que para sacar mayor producción, ¿qué es lo que han hecho las empresas? Necesitan mayor producción, mayor dinero, recuperar más rápido su inversión. Y claro, han introducido bombas electrosumergibles de alto flujo, sin importar las características del reservorio ni del fluido. Como consecuencia de esto, tenemos ahora producciones del 90% y más de agua. ¡Qué barbaridad! Es decir, de cada 100 barriles que sacamos, 90 son de agua y apenas 10 de petróleo. Ahí viene la primera recomendación para incrementar producción, porque ese es el objetivo de este programa. ¿Cómo podemos incrementar la producción? Así es. No vengo yo a hacer una censura perniciosa, No. sino más bien a dar unas recomendaciones para poder elevar la producción. Pienso que aquí, primero en el contrato, hay que cambiar el objeto del contrato. No es premiar a la producción, sino habría que modificar el factor de recobro. ¿Qué significa el factor de recobro? Es incrementar la cantidad de petróleo en la producción, no es incrementar la producción. Entonces, al incrementar el factor de recobro, que en este momento ronda entre el 18% en unos campos hasta el 25% en otros campos, hay por ahí alguno que tiene un factor de recobro mayor. Pero si nosotros en los contratos decimos, vamos a incrementar el factor de recobro del 18 al 25%, estamos obligando a la compañía a que haga inversiones en métodos, en tecnología de recuperación secundaria, terciaria, mejorada en definitiva. Entonces el beneficio para el país será que ya no tendremos saturaciones de agua muy grandes, sino mayor cantidad de petróleo. Hernán, entonces, perdón que lo interrumpa, solo para tener esto claro, fuera especificar que la explotación es explotación solamente de la obtención del petróleo y no explotar por explotar, porque ahí se puede juntar, digamos que manzanas, peras y demás y se saca un gran total y no lo que realmente nos beneficia. O sea, hay que ser lo más específico, eso es lo que estoy entendiendo. Sí, el factor de recobro es importante, es muy, muy importante porque al incrementar el factor de recobro vamos a incrementar producción de petróleo. El momento que, como estamos ahora, estamos produciendo, como le digo, con saturaciones de agua de más del 90%. Quiere decir que estamos pagando para producir agua. Pagando para tratar el agua químicamente en superficie. Y luego pagamos nuevamente para esa agua tratada reinyectar dentro de los pozos a diferentes niveles para no botar al medio ambiente y contaminar los ríos, porque las regulaciones medioambientales son muy exigentes en ese sentido. Entonces, mi punto de vista personal, con respecto a todos los demás, el negocio ya no es de petróleo, el negocio es ahora de agua. Y, por ejemplo, hacer este recobro a las empresas extranjeras y demás, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, cambiar estas condiciones? Porque entiendo yo que también ha de ser más económico o a tener ellos tener algún tipo de beneficio en hacerlo de manera tan general y no tan específica o especializada. Yo pienso que todo contrato es el resultado de una buena negociación. Aquí Petroecuador debería tener un buen equipo con el ministerio, un buen equipo de negociadores que se reúnan con los contratistas, con las empresas contratistas prestatarias de servicios de producción y negocien, ¿no? Oiga, don Hernán, estamos hablando con Hernán Poveda, experto petrolero, y estamos hablando cómo incrementar la producción de petróleo en el Ecuador. Vamos hablando de números. La producción privada está alrededor de 87.346 barriles diarios de petróleo, ¿no es verdad? La privada. Sí. ¿Cuál es la privada? Expliquémosle un poco a la gente. La gente no es experta en materia petrolera. O sea, la explotación petrolera se divide en la que hace el Estado a través de Petroecuador y la que hacen empresas privadas. Así es. Esas empresas privadas, ¿qué tipo de arreglo tienen con el Estado ecuatoriano?
La mayor parte tiene contratos de prestación de servicios específicos modificados. Ya, o sea, una vez que explota el petróleo, ¿cuánto le corresponde al Ecuador? Eso es diferente, hay una tabla general. Es que la participación es distinta. Por ejemplo, en el campo Ancón se le paga una tarifa, si mal no recuerdo, más de $50. Por barril. Por barril, es decir, al Estado. Para sacar, no. El Estado le paga a la empresa alrededor de $50 para que ponga un barril de petróleo en superficie. Ya. Hay otras empresas que... Pero el Estado no invierte nada, solamente pone la tierra. Exactamente, pone el campo en producción, porque esas empresas tomaron campos en producción. Ellos tienen una producción base y en base, perdón la redundancia, a esa producción tienen que incrementar la producción haciendo inversiones. ¿Y han hecho inversiones y están incrementando la inversión? Sí han hecho inversiones, obviamente. ¿Y cómo no sube entonces la inversión privada? El problema es de la participación del Estado en estos contratos. Por ejemplo, en el consorcio Shaya, me parece que explota Auca, el campo Auca, la participación del Estado es muy mínima, muy mínima. Yo no me atrevería a dar una cifra, pero por ahí se rumora de que el Estado percibe alrededor de apenas $2 por cada barril. Pero no puede ser así. Pues. Entonces, queremos explotar petróleo del Yasuní y sin embargo tampoco se hacen buenos contratos que le permitan una utilidad importante al Estado. No se puede ganar $2 por barril de petróleo el dueño del suelo. Aquí lo está diciendo un experto petrolero. Porque es bonito también, con todo respeto y cariño, don Walter Spurrier, don Alberto Acosta Burneo, doña Gabrielita Calderón. Es bonito hablar de cuánto se gana o cuál es el capital que puede recibir el Estado, entre comillas, con la producción petrolera, pero cuando también nos enteramos de que hay pozos en donde se gana $2 por la explotación del petróleo, entonces, pues, a ver, atentos. Mejorar lo que tenemos. Sí, por favor, o sea, comencemos por ahí. La producción estatal está en el orden de los 366.013 barriles de petróleo diario, ¿no? Esto de aquí, que lo explota Petroecuador, si hay como incrementarlo. Porque la intención del presidente Lasso era 2 millones. Que suba duplicar a 1 millón. A 1 millón. Y entiendo que cuando, pero en la suma de lo privado y lo público, o sea, de la explotación privada y la explotación del Estado, si se mantiene más o menos los 500.000 con que este gobierno encontró, y veo que no ha podido incrementar. La producción total es de 442.360 barriles de petróleo diarios. Así es. O sea, no se ha podido incrementar prácticamente nada. ¿Ha bajado? Sí, sigue bajando. Y allí, por ejemplo, las causas de la reducción de la producción tiene varios orígenes, ¿no? Varias explicaciones. La una y fundamental, yo pienso, tiene que ver con la naturaleza de la empresa de Petroecuador. Al ser una empresa política, todos los ingresos como resultado de la renta petrolera van a la cuenta del Banco Central y ese dinero lo administra el Ministerio de Economía. Entonces, si Petroecuador plantea un proyecto, por ejemplo, de reacondicionamiento de pozos, el Ministerio de Economía no le asigna oportunamente el dinero para que ese proyecto pueda desarrollarse. En el Ecuador hay más de 400 pozos que están cerrados por temas de mantenimiento. Hay problemas de pozos que y con lo que está diciendo usted, Hernán, entonces antes que estar pensando en sacar más petróleo de la tierra en lugares no explotados o en lugares en donde incluso genera polémica por la alteración con el medio ambiente, ¿no es mejor hacer un inventario de estos pozos petroleros que están sin mantenimiento, que no están produciendo nada, o de alguna manera revisar estos contratos que no son beneficiosos para el país? O sea, ¿no es preferible comenzar por ahí? Ese inventario existe. Pero no se cumple. No, hay un programa que se inició al comienzo del gobierno del presidente Lasso. Comenzó el proyecto del desarrollo de los reacondicionamientos de los 100 pozos, ustedes recordarán. Pero este proyecto no ha podido realizarse hasta ahora. Y es la primera acción que debería tomarse en Petroecuador
para incorporar nueva producción y levantar la producción en términos rápidos, en términos inmediatos, a corto plazo. Es entrar con torres de reacondicionamiento a limpiar y recuperar esos 100 pozos. Finalmente, Andrés. Una última pregunta, y perdón que me desvíe, pero lo digo como guayaquileño y como habitante de la provincia del Guayas. Cuando uno juega 40 o póker, le dicen que cuando uno amaga es farolero, ¿no? Hace farol. Y yo creo que el ministro Santos es el gran rey del faroleo, porque nos tiene comido al cuento que ya sale lo del campo Amistad, de la explotación del gas. Y resulta que los guayaquileños estamos que se nos caen las babas de que venga la inversión extranjera a poder explotar el campo Amistad, y no solamente en beneficio de la provincia del Guayas, sino de todo el Ecuador. Pero no solamente este gobierno, sino el anterior, nos siguen mintiendo a los guayaquileños, a los ecuatorianos, que ya sale la licitación, que ya sale. Hay 6 pozos que se pueden explotar, que puede incluso, es una energía renovable que es mucho más amigable con el ambiente, mucho menos dañina que el petróleo, y veo que ni este gobierno ni los anteriores le han prestado atención. ¿Por qué esa animadversión a sacar la licitación del campo Amistad, Hernán? Es inexplicable. No sé, ahí tiene que explicar el ministro realmente la motivación por el retraso en la licitación del bloque 6. Tengo algunos estudios, he revisado muy detenidamente el problema del bloque 6 del campo Amistad. Y yo diría que por mi formación como geólogo, yo creo en la prospectividad de la costa, de toda la costa ecuatoriana, para gas y para petróleo liviano. Hay tecnologías muy nuevas, muy amigables con el ambiente. Ya no es la sísmica que se tenía que hacer antes con dinamita, claro, o con carros vibradores que afectaban al medio ambiente. Ahora la exploración geofísica se les realiza desde el espacio. Ah, qué bien. Bueno, quiero agradecerle a Hernán por su participación.